Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Salvador Herrera, director general de Urbanística. Mi querido Salvador, Urbanística, un despacho ya pues con todo este expertise respecto justo al desarrollo inmobiliario. Y bueno, pues ustedes, por supuesto, con toda esta experiencia, se han dado cuenta de esta transformación, digámoslo así o llamémosle así, esta transformación que ha vivido el impuesto predial, el famoso predio que todo el mundo paga por sus casas. Y me refiero a una transformación porque hace muchos años, y lo recuerdo perfecto, se pagaba, digo, y no hace muchos, hace pocos todavía, se pagaba demasiado poco por el impuesto predial y la gente decía, oye, pues no importa que mi casa esté con un valor catastral de 500,000 pesos cuando realmente vale 3 millones. Yo luego les decía, como abogado, les decía, oye, ¿y si un día te expropian la casa o hay algún siniestro, pues te van a pagar los 500,000 pesos que vale y no los 3 millones, los 500,000 pesos, perdón, que está en el valor catastral y no los 3 millones. Pero bueno, esto era porque se pagaba menos predial, pero ahora ya las autoridades lo han venido aumentando casi y en algunos casos hasta más de lo que realmente vale. ¿Cuál ha sido este cambio? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un gusto estar contigo, con tu audiencia. Muchas gracias. Sí, en urbanística, pues hemos estudiado mucho el impuesto predial. Observamos la misma situación que tú dices, mucho tiempo de desatención, de desactualización de los valores catastrales y después una dinámica en ciertos municipios, sobre todo los más urbanos, los que tienen más desarrollo inmobiliario, de cierta tendencia a la alza. Lo que observamos es que no hay una, digamos, política catastral integral. Es cierto que se han aumentado algunos prediales para ciertos predios, casi, digamos, como castigo a su desarrollo, ¿no? Porque un impuesto predial, digamos, observado en el siglo XXI, debería de involucrar muchos más elementos como los de sostenibilidad, los de resiliencia, los de integración social y urbana, además de los netamente constructivos que hoy tienen, ¿no? Como elementos de su valor y sobre todo, pues, la ubicación del predio y sus condicionantes normativas. A lo que voy, Luis, es que creo que México como país y cada municipio en lo particular requiere revisar su base catastral y sus normas para calcular el impuesto predial, porque todo suelo cuenta, no nada más el que se desarrolló. Entonces, y el impuesto predial debe de ser un motor del desarrollo, incluso en las colonias populares, en las colonias de asentamiento, de familias de menores ingresos. Ahí tenemos que trabajar mucho también la cultura del impuesto predial. Yo he notado que en ciertos municipios tradicionalmente la gente acude a pagar sus impuestos prediales en enero, febrero, cosa que viene muy bien el programa en estas fechas, y hacen estas filas largas, pero noto un patrón de gente que es como la tercera edad, la que tenía ese elemento de contribuir a su comunidad, porque también era una contribución un tanto asequible, Que ¿no? realmente ya se siente dueño, ¿no? Estas personas que bien dices, se ven las filas y justo en enero porque hay descuentos regularmente, Así es. pero bien, como bien refieres de la tercera edad. Y yo, a ver, lo que creo que es muy interesante esto que mencionas, porque sí pareciera castigo. Yo que tengo una vivienda, digo, no es mi caso, pero el caso de cualquier persona que tuviera una vivienda residencial o residencial plus, pues es mucho más caro o más gravoso el impuesto predial por el mismo número de metros cuadrados que si lo fuera por una vivienda de interés social. Eh, Creo que, pues, como bien refieres, esto no debería ser, porque hay que recordar que el impuesto predial sirve para mejorar la infraestructura, para que el gobierno municipal intervenga y a través de políticas públicas de infraestructura urbana pueda mejorar los entornos. Lo peor es que no se usa para eso, uno, y dos, pues otra vez, las personas que más pagan a veces son las más castigadas en cuanto a esa infraestructura, ¿no? Es Vialidades, correcto. etcétera. Sí, yo por eso insisto en que se necesita pues un replanteamiento de este impuesto con ojos del siglo XXI. La ubicación del predio es sin duda lo más importante y el uso que la planeación le asigna.
Algo muy importante en el impuesto predial es si ese terreno no ha logrado su uso potencial. ¿Por qué insisto en esto? Porque las ciudades de México se siguen extendiendo hacia las periferias cuando tenemos muchos lotes urbanos, lotes en zona urbanizada, que no han alcanzado su potencial de desarrollo. Y entonces aquí el impuesto predial debería de usarse para presionar, digamos, a que se genere ese desarrollo en lugar de seguir urbanizando la periferia. Totalmente, totalmente, Salvador. Y yo te quisiera preguntar qué elementos toman hoy. Supongo que cada municipio tiene distintos criterios, pero también, y hablas de otro tema interesante, ¿no? No todos los predios, más bien, todos los predios deberían de pagar, incluso los que no se han construido. Y hay que decir, hay muchos que hoy no están regularizados todavía, ¿no? Que todavía no son propiedad privada, pero pues están ocupando un espacio e incluso, pues ya hay mucha infraestructura urbana, ¿no? Ya hay calles, etcétera, y todavía no son propiedad privada y todavía no pagan predial. Es correcto, todavía estamos muy en la lógica, en la mayoría de los municipios, de tasar la construcción. Sin duda, esto es un elemento a tasar. Yo creo que sobre ese elemento de tasación se debería de premiar en el predial a aquella construcción que es más sostenible y también penalizar aquella construcción que digamos, hace más emisiones de carbono, genera más radiación solar, etcétera. Eso en cuanto a la construcción. Pero luego hay que tasar también, como te decía, la ubicación y la no atención al potencial de desarrollo. Ese es el principal punto. Evitar estos terrenos. Penalización, oye, tienes un terreno súper ubicado que tiene un potencial de desarrollo, bueno, no quieres desarrollarlo, págame más predial. Así es. Ese es el paso, digamos, que más se ha hablado en México, pero en otros países de Latinoamérica, Ecuador o Colombia, por ejemplo, lo que la Constitución le permite a los municipios es subastar terrenos que no han alcanzado su potencial de desarrollo tras un proceso de aviso de 5 años al propietario para motivarle a desarrollar. Entonces, esto quiere decir cualquier lote que tú ves en cualquier ciudad de México no construido, que se queda ahí sentado, el municipio en Colombia tiene la potestad de mandarle un requerimiento al propietario y decirle, usted tiene hasta 5 años para desarrollar su predio con estos umbrales de crecimiento, con estos umbrales de desarrollo. Si no lo hace, le voy a seguir dando avisos hasta que se cumpla el plazo y yo lo subasto a precio de mercado y se lo expropia a usted y lo pongo en el mercado. Tenemos que, dígame. No, adelante. No, tenemos que pasar a esto. Mucha gente piensa que es un ataque a la propiedad privada, pero no lo es porque hay todo un proceso de aviso, de planeación urbana, etcétera. Es más bien hacer cumplir algo con lo que quiero cerrar, Luis, la función social del suelo en la ciudad. Esto significa que el suelo, antes de cumplir su función privada, debe cumplir una función pública y social con la planeación que lo rige. Coincido totalmente contigo, cuéntanos, porque en urbanística justo coadyuvan con muchos desarrolladores para efecto de hacer algunos análisis, danos tu página web, pero creo yo, y quisiera concluir también diciendo que la ciudad la hacemos todos y es un tema muchas veces de cultura. En otros países se paga muchísimo más de predial de lo que pagamos en México. No tenemos la cultura de ir a pagar predial, pero en las tenencias sí tenemos la cultura porque preferimos cuidar más el coche que la misma plusvalía. Al contrario, tiene una minusvalía tremenda que tienen las casas. Deberíamos preocuparnos más por el predial de las casas y que también quien no pague predial en efecto pueda perder su casa, que el Estado pueda cobrar. Pero bueno, al final tendría también que aplicarse, por supuesto, ese impuesto predial en el mejoramiento urbano, un tema del que hay que volver a hablar, mi querido Salvador. Mientras, cuéntanos tu página. Gracias por conversar con nosotros en Mundo Inmobiliario. Gracias, Luis. Gracias por tocar este tema. www.urbanistica.mx. Gracias, Salvador Herrera, director general de Urbanística. Gracias por conversar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias y buenas tardes. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.